Buenas noches, licenciada Vanessa. Chicos, para mí es un honor presentarle a mi grupo de trabajo conformado por Caleño Moreira, Dayana Nicole, Cedeño Briones Jocelyn, Delgado López Mariela, Herrera Minda Lisset, Ruiz Delgado Isaac y quien les habla, Yulisa Zambrano. En esta noche me complace o nos complace hablarles a ustedes de las estructuras de las pruebas. Entre las que tenemos las subpruebas de producción escritas. Ahora, debemos tomar en cuenta que para indagar acerca del posicionamiento en escritura se consideró importante el grado de estructuración externa en la triangulación, es decir, sujeto, entrevistador, texto. Esta estructuración externa se produce a través de mediadores semióticos cuya incidencia progresa en la prueba desde lo espontáneo a la copia. Ahora, cabe recalcar que la prueba de escritura está estructurada en 3 subpruebas, entre las que tenemos, primero, escritura espontánea. Escritura espontánea. Se entiende por escritura espontánea aquella que se desarrolla sin modelo textual presente, es decir, como ocurre en la copia y el dictado. En esta tenemos 3 ítems, que es la escritura libre, que es decir, sin ninguna figura, la escritura con lámina, a partir de la cual se invita al sujeto a producir, y la escritura de denominación de objeto, es decir, donde el sujeto debe producir a partir de la presentación de figuras. Otra de las pruebas que tenemos es el dictado. En las pruebas de dictado y copia, el sujeto debe escribir las palabras propuestas por el entrevistador y no palabras propias. Lo que varía entre ambas es que la primera, el modelo es auditivo, mientras que la segunda es gráfico. En cuanto a la copia, es una actividad común a todos los niveles, que consiste en la reproducción. Aquí el ajuste que se propone al sujeto limita su producción frente a la presentación modelo. Gracias. A continuación, bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Sin duda alguna debemos tener en claro los agentes que forman parte directa de la subprueba de producción leída, quienes son el sujeto, el entrevistador y el texto escrito como tal. La prueba de lectura está estructurada en 3 subpruebas, que son la lectura leída por el entrevistador, la lectura en voz alta y la lectura silenciosa. En la lectura leída por el entrevistador, este se sitúa como interpretante del texto para el estudiante. En la lectura en voz alta, el sujeto es interpretante del texto para el entrevistador. Y por último, en la lectura silenciosa, el entrevistador invita al niño a posicionarse como intérprete del texto. Como docentes debemos reconocer que cada estudiante aprende y recepta la información de una manera distinta al otro. Es decir, que nos vamos a encontrar que un grupo de estudiantes prefieran leer en voz alta porque para ellos se les facilita poder retener la información o poder captar lo que están leyendo. Sin embargo, otro grupo de estudiantes va a preferir la lectura silenciosa. Incluso esto nos pasa a nosotros como docentes, como estudiantes universitarios, que tenemos nuestra propia forma de aprender. Por ejemplo, a mí se me hace más fácil la lectura en voz alta porque siento que de esa manera puedo captar y puedo entender lo que estoy leyendo. Pero seguramente ustedes tienen su propia forma de leer y de captar lo que están leyendo. Asimismo, es importante reconocer que las posiciones de lectura en voz alta y la lectura silenciosa tienen también sus diferentes niveles de complejidad, que son las palabras, las oraciones y el texto. Estos niveles de complejidad
van a implicar el reconocimiento de la correspondencia entre una serie de figuras y otra de palabras, y también oraciones que se relacionan con cada una de ellas. Esta relación es de denominación en el caso de las palabras y en el caso de la oración como tal. Aquí también podemos encontrar dos tipos, que es la descriptiva y la inferencial. En la descriptiva, en esta requiere simplemente identificar los datos que son videntes en el texto como tal, mientras que en la modalidad inferencial supone deducir ciertas situaciones que ausentes o que no son videntes en lo que vayamos encontrando o en lo que vayamos leyendo. En el nivel textual podemos trabajar con narraciones cuya estructura se mantiene constante. En esta se presentan dos tipos de comprensión. Asimismo, debemos tener en cuenta que el objetivo de preguntas que vayamos a realizar deben ser coherentes y deben permitir al estudiante obtener ciertas respuestas que les facilite a ellos la mejor comprensión. Por ejemplo, en vez de nosotros preguntar ¿cómo te diste cuenta?, podemos preguntar el por qué, porque esa última nos va a permitir que los estudiantes se sientan más seguros y puedan contarnos con más facilidad sin estarles limitando a decir algo. Las instrucciones de administración y evaluación de la subprueba, como es la escritura libre, con las nóminas con objeto, dando como resultados óptimos para el estudiante. Es por esto que la escritura libre es un ejercicio literario que se basa en ir plasmando todas aquellas ideas que se nos cruzan por nuestra cabeza, por medio de que el estudiante puede ir codificando y también uniendo palabras o letras convencionales por medio de una lectura incompleta. Es decir, que ellos van como abreviando y ellos pueden ir uniendo, como por ejemplo, podemos decir la palabra teléfono y él la puede abreviar por las letras TLF, que significa teléfono. Por otro lado, también tenemos las láminas, que esto nos permite el aprendizaje de la escritura, por medio de aquellas ilustraciones que mediante la visualización podemos ir educando, podemos ir tomando iniciativa para poder escribir. Y por último tenemos la nómina de objeto, ya que por medio de esto el estudiante va reconociendo cada objeto y él también va a ir formando palabras u oraciones mediante lo que se le muestra. Como por ejemplo, el estudiante se le muestra un teléfono y él debe ir escribiendo las palabras y también ir codificándolas en oraciones. Buenas noches. Para hablar de las subpruebas debemos de conocer que dentro de ellas se encuentra el dictado y la copia. Pero debemos de saber que para hablar bien es necesario escribir correctamente, y esto se consigue con mucha lectura y mucha práctica sobre el papel. Cuando alguien comete faltas ortográficas, la recomendación general es leer más, pero eso también puede suplirse con el dictado. Debemos de conocer qué es el dictado. Como bien lo dijo la compañera Yulisa, el dictado es una de las actividades de lenguaje más tradicionales en cuestión de docencia y consiste en que el alumno escucha al profesor redactar un texto que tiene que reproducir escribiéndolo con exactitud. Estos ejercicios mejoran la capacidad auditiva de los niños, su atención, su concentración y también ayudan a que la escritura y la ortografía tengan mejor calidad. Ayudan a mejorar el lenguaje. Como la ortografía, el lenguaje también enriquece a través de los dictados.
Cuando los niños están frente a descripciones orales, además de tratar de escribir de forma correcta la palabra o la frase en cuestión, debe también mejorar su capacidad de escritura y de comunicación. De esta manera, el lenguaje sería más completo conforme vayan haciendo dictados, porque aprenderán a decir y a escribir nuevas palabras y expresiones diferentes. Como lo dije, dentro del dictado vamos a utilizar lo que son palabras y oraciones. Pero también tenemos lo que es la copia. Dentro de la copia tenemos que es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno lee un texto y retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con total fidelidad. Entonces, ¿qué beneficios tiene la copia? Es que va a ejercitar lo que son los procesos de bajo nivel de lectura y escritura, ya que se va a ayudar a automatizar y aumentar el léxico visual, además de entrenar las formalidades de la escritura. Tenemos que si el niño no sabe lo que copia y no entiende el mensaje, este se va a convertir en un ejercicio sin sentido. Muchos de los niños copian grafía por grafía de una palabra, pero el profesor debe estar atento para que eso no ocurra. El niño debe de leer la palabra completa y guardarla en la memoria y escribirla de corrido. Más adelante de este ejercicio se deben hacer frases completas. Dentro de la copia tenemos varios objetivos que van a lograr desarrollar la atención, desarrollar la memoria, captar detalles en conjunto, formar hábitos de orden, exactitud, responsabilidad y desarrollar destrezas de escritura. Además, dentro de ella vamos a utilizar lo que es un cuadro de codificación para la escritura. Gracias. Muy bien, la indagación de la producción leída. Como primer punto tenemos a la lectura leída por el entrevistador, que tiene una consigna, la cual es, ahora te voy a leer algo, te pido que me escuches. ¿Qué causa esto? Produce que al momento de que el profesor, en este caso, lea, así sea una frase o una palabra, podemos calificar el nivel de retención que tiene cada estudiante. Por medio de se consideran 3 subestructuras que logran la retención del niño. ¿Cómo se pueden identificar? Dependiendo de 3 ideas principales, ya sea con la primera, que es el marco, en la que el docente puede mencionar, había una fiesta, y el estudiante, al momento, si el estudiante responde correctamente por decir, se preparaba una fiesta, es decir, que el niño tiene su nivel de retención bien establecido. Pero si nos vamos al nudo de la pregunta, es decir, Mariela se entretuvo en la tele, o se le hizo tarde o se quedó mirando su programa preferido. Es decir, que en el nudo de la oración que dice el profesor, que menciona el docente, es que el estudiante no capta la idea de una idea principal, se cruza directamente a la otra, que es decir, que Mariela se entretuvo viendo televisión. Y también tenemos el desenlace, que es donde ya después que se completan el marco, el nudo y el desenlace, es la respuesta del niño. Es decir, que de todo lo que entendió puede decir que si le da la respuesta correcta, es decir, que si Mariela asistió o no a la fiesta o qué pasó con la fiesta. También, por otra parte, entra con la inferencia, que es considerada como un fundamento correcto de las respuestas del niño. Por otro lado, compañera Jocelyn, en la lectura en voz alta, quiere decir, tiene una retentiva al momento de leer en voz alta, valga la redundancia. Y hay otros que no. Por ejemplo, a mí me desconcentra
cuando hay muchas personas a mi alrededor que están leyendo en voz alta. No me puedo concentrar y no entiendo completamente. Entonces, en esto mismo también nos permite identificar si el niño es de la sección de que entiende en voz alta o en lectura silenciosa. A continuación, mi compañero Isaac. Muchas gracias, compañera. Bueno, sabemos que la lectura silenciosa es aquella que se realiza sin emitir sonido alguno. En este sentido, el lector puede concentrarse e ir de lleno al texto que se va a analizar. Nosotros, en el libro que hemos analizado, hemos visto cómo se plantean los ejercicios para mostrárselos a los estudiantes. La consigna general es: te pido que leas en silencio. Esta actividad se dosifica según el grado o el año que cursa el estudiante. Así, los estudiantes de primer y segundo grado pueden comenzar por palabras y los estudiantes de tercer grado en adelante comenzar por lo que es el texto. Por ejemplo, si iniciamos con las palabras, la consigna general que tendrá el niño es ver una especie de planilla con palabras escritas y pedirle que lea en silencio la palabra que le corresponde. En este caso, le entregaríamos una hoja estructurada para ver su capacidad de raciocinio. También tenemos las oraciones. En este caso le mostramos al alumno la planilla con oraciones y le damos la consigna general. Allí hay unas oraciones escritas y acá arriba unos dibujos. Podemos pedirle que lea en silencio las oraciones y que ponga cada dibujo al lado de la oración que le corresponde. Y por último tenemos al texto. Podemos dar la consigna general. Lee esto de forma silenciosa. Utilizando el texto podemos ver la recuperación de la idea principal. Si el sujeto es capaz de reconocer la idea principal y reorganizarla posteriormente. Si lo logra, podemos saber que el sujeto posee una capacidad de raciocinio alta. Y si no, pues necesita retroalimentación y actividades de refuerzo académico. Muchas gracias.